Muy buenas tardes, tengan todos. Un gusto que estemos aquí nuevamente comenzando esta cuarta temporada de podcast Aguacate y hoy tenemos el placer de tener con nosotros al doctor Walter Nelson Osorio Vega, quien es de Colombia y nos va a presentar un tema muy interesante sobre el manejo del suelo cultivado con aguacate Hass, cómo lo van llevando ellos en Colombia. Entonces, si pudiera, doctor, un placer tenerlo en este momento, de esta charla que nos va a hacer favor de compartir, si pudiera irnos platicando un poquito sobre cuál ha sido su experiencia, qué ha ido usted haciendo. Ok, pues primero que todo, muy buenas noches y de nuevo muchas gracias por la invitación. Yo soy ingeniero agrónomo, tengo mi maestría y mi doctorado en estudios de ciencia del suelo, particularmente en las áreas de fertilidad del suelo y microbiología del suelo. Y desde aquí de Colombia he tenido pues la oportunidad de conocer el desarrollo de los cultivos de aguacate que empezaron hace algo así como unos 25 años en Colombia. Por supuesto, utilizando mucho los modelos de producción que ustedes allá en México han desarrollado, pues en vista de que tienen mucho más experiencia, han empezado con esto desde hace mucho más tiempo y hemos afortunadamente tenido muchos asesores, muchos consultores de México que han venido aquí a, pues, poner a estos cultivos hacia adelante. Y también tenemos algunos cultivos de mexicanos aquí en Colombia. Excelente. En esta experiencia de lo que nos habla, pues nos gustaría conocer, identificar qué relevancia tiene este tema de los suelos, de los microorganismos. Y me gustaría empezar con uno de los planteamientos que se tiene pues en materia. ¿Qué tipo de suelos tiene Colombia? ¿Qué dinámica tienen sus suelos? ¿Cómo es el trabajo allá para la cuestión edafológica que se asiste? Bueno, pues nosotros, por supuesto, tenemos una gran diversidad de suelos, tenemos una gran diversidad de climas, por supuesto, pero si ustedes me permiten enfocarme en los suelos que destinamos para el cultivo de aguacate Hass, son suelos derivados de ceniza volcánica, nos referimos a ellos como andisoles o también andosoles, muy similares en cierto sentido a los que ustedes tienen allá en Michoacán, que es la zona que tuve la fortuna de visitar, pero con una gran diferencia, que aquí tenemos unos altos regímenes de precipitación. Normalmente aquí tenemos 2.500 milímetros de precipitación al año y a veces han llegado hasta 4.500 milímetros al año. Sí es bastante pronunciada la presencia de las lluvias por allá. En ese sentido, ¿qué conlleva para los suelos en el manejo del cultivo de aguacate los nutrientes? ¿Qué nos pudiera comentar de ello? Los grandes riesgos que tenemos es la acidez de los suelos. Nosotros tenemos pHs comúnmente antes de establecer los cultivos de aguacate que pueden estar entre 4.5 y en el mejor de los casos 5. Y según lo que hemos aprendido y tomando las experiencias de ustedes y la revisión de literatura, el pH debería estar entre 5,5 y 6,5. Entonces, de entrada, nosotros partimos de unos suelos muy ácidos y no solamente eso, sino que también son ricos en aluminio. A veces los niveles de aluminio pueden alcanzar valores de 3, 4 o como lo vi la semana pasada, hasta 8 centimoles cargadas por kilogramo de suelo, lo cual es un valor alto. Y aunado a esto, entonces se vienen una deficiencia de fósforo muy marcada y unos bajos contenidos de calcio, magnesio.
Otro tema adicional es las deficiencias de boro, son muy marcadas. Entonces esto pone, digamos, como un poquitico en jaque esas grandes expectativas que se han generado alrededor del cultivo y hay que hacer un manejo muy juicioso del suelo. Por ejemplo, ¿hay alguna forma como de irlo anticipando, viendo las características físicas que pudiera presentar el suelo? O sea, Definitivamente, y voy a tratar de responder en esta misma línea que empecé con las propiedades químicas, pero inmediatamente mencionaré algunos aspectos físicos. Bueno, a través de los análisis de suelos, nosotros podemos medir la condición de acidez que tienen, los niveles de aluminio, de calcio, magnesio, de fósforo, de oro, y saber esas grandes limitaciones y poder prepararnos debidamente con aplicaciones de cal, de materiales orgánicos, de fertilizantes y aún de microorganismos, anticipándonos para hacer un manejo integral y que el problema no sea grave. Hay otro gran problema que tiene que ver con la física del suelo y es que con tanta precipitación es muy factible que encontremos algunos sitios en las fincas que están saturados de agua. Y bien sabemos que el cultivo de aguacate, particularmente el Hass, no tolera muy bien la falta de oxígeno. Entonces, aunque hay un limitante físico, yo lo expreso como que eso nos lleva a la falta del elemento que para mí es más importante y es el oxígeno para las raíces. Ya, ya, ya. En consideración de ello, ¿qué propiedades son emergentes o claves que tenemos que tomar en cuenta apreciativamente a este tipo de experiencia o lo que suscita con los suelos? En los aspectos químicos, los que mencioné anteriormente, el pH, el aluminio, concentraciones de elementos como calcio, magnesio, fósforo y boro, son tal vez de los puntos más relevantes. Y en cuanto a los aspectos físicos, nosotros nos concentramos en medir la densidad aparente de los suelos, en con ella obtener la porosidad total y luego tratar de determinar la distribución de macro y microporos, porque bien sabemos que pues, los macroporos nos ayudan a la aireación, mientras que los microporos nos ayudan a la retención de agua. Y otro aspecto fundamental es el grado de compactación que pueda tener el suelo. Me refiero a toda la integralidad del suelo, por lo menos desde los 0 centímetros hasta 1 metro de profundidad al menos, estar chequeando el valor de compactación que pueda tener en los diferentes horizontes. Entonces nos vamos tomando, digamos, en el primer horizonte típicamente de 20 centímetros, luego pasamos de 20 a más o menos unos 40 y de 40 a 60 y así sucesivamente para corroborar que no tengamos horizontes compactados. esto obviamente conlleva todo un proceso de manejo del suelo, o sea, hay que ir revisando cómo se rediseña casi la estructura del mismo, o sea, cómo dentro de estas condiciones físicas, pues tendría que irse viendo qué elementos son los que habría que trabajar para mejorar justo los macroporos y que pudiera irse controlando a fin de proteger quizá sus macroelementos que se verían más fuertemente impactados, ¿no? O como... Correcto, correcto, correcto. Hay que hacer algo para lo que no estábamos preparados inicialmente y era para hacer ese diagnóstico de las propiedades físicas, muy en particularmente, y nos hemos llevado, pues, desafortunadamente con muchas sorpresas negativas de algunos sitios de fincas. A veces, desafortunadamente, todo el suelo de la finca está compactado, saturado por agua
y desafortunadamente se han perdido muchas hectáreas que inicialmente se destinaron a aguacate, ya no siguieron los árboles creciendo, se murieron y esto ha llevado pues como a unos reveses en una parte considerable del área sembrada que digamos genéricamente consideramos que es alrededor de un 20, tal vez hasta un 25% del área sembrada. Es importante, o sea, y pareciera casi como contradictorio, porque donde quiera estaría todo el mundo diciendo el factor limitante de agua, ¿qué es lo que no lo permitiría? En este caso es justamente el factor limitante que no permite el desarrollo, ¿no? Aquí es el exceso de agua presente. Es, es correcto, es como el exceso de agua, pero que al mismo tiempo, perdón, el suelo no es capaz de permitir que drene, sino que lo acumula por aquella condición física de compactación y, y esto nos lleva finalmente a que las plantas no prosperen y finalmente se mueran. Comentaba doctor Walter por ahí la cuestión de la acidez en los suelos. ¿Cómo lo están trabajando? ¿Qué se está trazando en materia de cuidar o coadyuvar para reducir esta acidez de los suelos con el cultivo por allá? Lo que hacemos es que desde el momento de hacer el trasplante se hacen aplicaciones de cal agrícola o cal dolomita, de tal manera que esto nos permita corregir el pH, corregir el aluminio y elevar los niveles de calcio y de magnesio. Y una vez el cultivo empieza, digamos, durante su levante, están haciendo aplicaciones moderadas de cal, se van haciendo aplicaciones, dígase usted, 2 o hasta 3 veces al año a los arbolitos que se están desarrollando con dosis que pueden estar por el orden de los 500, 600 gramos por árbol. Pero cuando llegamos a la etapa productiva, las dosis, claro, van a aumentar porque ya tenemos unos árboles con más desarrollo y las dosis pueden estar entre unos 4 hasta unos 6 kilogramos de una caldolomita, por ejemplo, anual. Hay un referente muy importante en el manejo de los suelos para el cultivo de aguacate que tiene que ver con los macronutrientes y los micronutrientes. En materia de macronutrientes, ¿qué se está haciendo además de este uso alternativo o qué otras alternancias se puede complementar? Gracias por la pregunta, es muy interesante. Se pueden estar también haciendo aplicaciones de materiales orgánicos. Hemos encontrado que sobre todo los materiales compostados nos pueden ayudar a hacer un aporte de nutrientes y a aumentar el pH al mismo tiempo. Y de paso, pues nos activa mucho la actividad biológica en el suelo. Eh, Luego, con otros elementos, como les decía, se constituyen en críticos el nitrógeno y el fósforo. El nitrógeno porque en nuestros suelos, en estas zonas, los andisoles no descomponen muy rápidamente la materia orgánica que tienen, entonces se tienden a acumular. Entonces el nitrógeno se vuelve un elemento crítico, pero el fósforo, de hecho, puede ser un poco más crítico porque los andisoles tienden a absorber el fosfato en las superficies de sus coloides minerales y lo retienen de tal forma que no queda disponible para las plantas. Entonces es necesario hacer repetitivas aplicaciones de fertilizantes fosfóricos, de uso de enmiendas orgánicas que también provean un poco de fósforo y también eso nos ha llevado al uso de hongos formadores de micorrizas y algunos otros microorganismos que dinamizan el fósforo en los suelos. Sí, justo, me imagino yo que conforme se va acumulando los fertilizantes o las sales minerales por toda esta dinámica que se tiene en los suelos tan delicada o tan sensible para cualquier movimiento hacia la química o hacia la física, pues va obligando a que estos nutrimentos que entran en estado
muy, muy sensible como el nitrógeno, por ejemplo, como el mismo fósforo, pues se vean la necesidad del uso de microorganismos específicos para poderlos reactivar hacia el ciclo, ¿no? Dar posibilidades de asimilación para la planta. ¿Qué organismos, por ejemplo, están aplicando o cómo es la dinámica que hacen con ellos? Hemos estado investigando, ya sea bajo condiciones controladas, invernadero, viveros, y ya también en condiciones de campo, hongos formadores de micorrizas arbusculares. Hemos tenido unos resultados muy interesantes en el desarrollo de plantas a nivel de vivero, en el Levante, los primeros 3 años, y también resultados muy positivos en la etapa de producción. También hemos utilizado hongos solubilizadores de fósforo que nos ayudan a disolver minerales fosfóricos que hay en el suelo o los que estamos aplicando al cultivo. Y hemos también probado, digamos, a nivel de manejo de suelo, bacterias promotoras de crecimiento vegetal como el Azospirillum brasilense y el Bacillus subtilis y otros que están filogenéticamente muy asociados a ellos, por ejemplo, el Bacillus belesensis, el Bacillus tequilensis, el Amyloliquefaciens. Entonces hay un pool de microorganismos que nos ha ayudado a promover el desarrollo de raíces y con eso ayudamos, por supuesto, en la toma de nutrientes. Claro. También se ha escuchado el uso de consorcios en esta gama de microorganismos. ¿Lo han llegado a trabajar o implementar en todo caso? Sí, hay algunos consorcios que se vienen trabajando. Lo que pasa es que muchas veces se hacen algunas combinaciones que a mí en particular no me han gustado y que he criticado. Por ejemplo, me gusta mucho el uso del tricoderma marcianum, pero cuando tú pones el tricoderma marcianum con otros hongos, pues claro, este los va a atacar y va a empezar a generar unos efectos, digamos, negativos sobre esas poblaciones de hongos. Entonces hemos visto y medido experimentalmente que hay incompatibilidades. También en los últimos años se han venido trabajando los llamados microorganismos de montaña. Esto es una aproximación muy interesante, pero me parece también un poco riesgosa porque esto consiste básicamente en ir al bosque aledaños y traerse unos microorganismos y empezar a cultivarlos a nivel de finca, lo cual pues es interesante, pero muchas veces se propagan también ahí microorganismos infectados. Hemos visto algunas experiencias positivas, pero también he visto experiencias negativas donde lo que hacemos es crear un caldo de fusarium, de fitófora, de pitum y otros microorganismos. Entonces, si bien la aproximación es muy buena, necesita ser revisada y chequear que no vaya a representar riesgos. Justo esto que nos va platicando era hacia donde tenía yo la curiosidad de, por ejemplo, estos microorganismos que ustedes usaban, eran microorganismos que iban colectando de las zonas a donde iban, o sea, los microorganismos que estaban presentes en la zona y nada más como incentivar una mayor tasa de reproducción para recuperar la microflora que estaba ahí, que de alguna manera adaptada ya con las condiciones, con la posibilidad de asegurar su desempeño o un desempeño más exitoso, o si lo que estaban usando eran productos comerciales, por ejemplo, que más o menos decían a qué organismos eran los que traían, por el... Luego de repente es como la preocupación de quién más va en esa bolsa, que es lo que usted nos está justamente diciendo, ¿no? Cuando traemos así como a ciegas. Hay, digamos, una mezcla de todas estas posibilidades. Hay quienes introducen microorganismos, inclusive conseguidos en el exterior, y vienen y los ponen allí.
Eh, Hay otros que, como en el caso mío, hemos aislado microorganismos de esos suelos o inclusive de cultivos aledaños, de cultivos de café, de cultivos de pasto, y que lo hemos multiplicado, los hemos probado experimentalmente y ya luego los llevamos a campo y hemos tenido unos resultados interesantes allí. Hay otros que son los que se sacan de los bosques aledaños y esos sí son los que no necesariamente tienen como un proceso de selección por efectividad o por sanidad. Entonces, ahí es donde yo me refiero que puede ser un tanto inseguro. Esa aproximación yo la veo muy valiosa, pero me gustaría que se hiciera un poco más de selección para no ir a traernos problemas de otros sitios hacia el cultivo, porque he visto resultados mixtos, buenos resultados, se promueve el crecimiento de las plantas y en otros casos se promueve ese problemas fitosanitarios indeseables completamente. Pensando en Sí, esto hay que que tener mucho con lo que Sí. ponemos allí. Claro, pensando en esto que acaba de señalar, que es bien importante el cuidado de manejo fitosanitario, ¿qué más están integrando en el manejo de los suelos y pensando en algo que venga sosteniblemente? Bueno, muchas aplicaciones de materia orgánica, compostada, básicamente. Lo otro es el uso de, por ejemplo, Trichoderma marcianum, se ha venido trabajando, Bacillus subtilis y otros relacionados, Pseudomonas fluorescentes como antagonistas, y también el uso de hongos formores de micorriza que pueden ejercer, digamos, digamos, algún efecto para que la planta pueda sobrellevar un poquitico las enfermedades. No, los hongos formores de micorriza no son per se antagonistas de los fitopatógenos, pero le ayudan a la planta a desarrollar un poco más las raíces. Se vienen trabajando, ya hay algunos experimentos usando actinobacterias. Está muy todavía muy incipiente, pues, pero ya hay gente trabajando en ese tema. Excelente. Ese es algo crucial que los retos, desafíos del manejo de los suelos, el manejo de los cultivos conlleva a seguir avanzando con estrategias que puedan ser más integrativas, que puedan ser más en un sentido alternativo a lo sostenible. Y bueno, me atrevo a preguntar aquí si ya también están haciendo algún uso de otras agriculturas como de precisión o uso de la IA para esto del manejo de los suelos en el cultivo de aguacate. Correcto. Hay algunos esfuerzos interesantes en el manejo de agricultura de precisión, en hacer monitoreos más específicos, de tal manera que le demos a cada árbol le llenemos sus requerimientos. Hay esfuerzos que se vienen haciendo, todavía digamos no es el global de toda la agricultura asociada al aguacatejas, pero hay unos esfuerzos interesantes. Lo de la IA sí desconozco eh, más ese aspecto. Sí. Y es que al final, doctor, pareciera como por tener este recurso tan cercano como si casi fuera sencillo el seguir las condiciones físicas del suelo, las condiciones químicas, los microorganismos, pero el suelo es en realidad un universo que nos llena de sorpresas en todos los espacios por las dinámicas ecológicas que se llevan a cabo en ella, las dinámicas de crecimiento, de adaptación, de transformación, de reciclaje, que no le alcanzan a uno a ver cómo impacta el traer los microorganismos de otros entornos a ese espacio y el desplazamiento de los nativos por los otros que vienen, quiénes son los que estaban, que no nos dimos cuenta, quiénes son los nuevos que traemos que tampoco nos dimos cuenta. Y entonces se vuelve un trabajo titánico, no es un trabajo menor, o sea, dice usted, aplicación de materia orgánica. Ok, ¿cuál materia orgánica? ¿Con cuáles microorganismos para incentivar
a qué especies. Así Es es. verdaderamente un Es trabajo. complejo. Yo creo que la forma en que podemos avanzar en esto sería, pues primero a través de investigación y en segunda instancia, pues trabajar hacer equipos de trabajo. Es básicamente, porque pues no podemos cubrir todos los aspectos, entonces trabajar con los colegas que trabajan el tema de fitopatología, los colegas de la nutrición, los edafólogos, los administradores en campo, los biólogos, todos necesitamos es como crear como redes, así como trabajan muchas veces los Sí, microorganismos, Sí, totalmente. tal cual. que al final de esa complejidad podamos llegar a algo bien positivo. Sí, Sí, es fantástico. así es. ¿Alguna otra pregunta Pues, que sumemos? híjole. Por ejemplo, doctor, de los micronutrimentos, que a lo mejor es más fácil ver cómo se van moviendo o cómo se van perdiendo los macros dentro de este Sí. filtrado. Los micros, ¿cómo los va suministrando? ¿Cómo le ayuda a la planta, por ejemplo, para que pueda recuperarlos? O... Correcto. Nosotros tenemos, a ver, es una mirada muy diversa. El elemento micronutriente más crítico, a mi manera de ver, sería el boro, por falta, por su deficiencia. Es muy frecuente. En algunas áreas cultivadas hemos llegado a concluir, por ejemplo, que el 98% de los suelos destinados a aguacatejas son deficientes en boro, en otros es el 95%, en otras áreas es el 100%. Es un elemento bastante crítico y muy responsable de la productividad del árbol finalmente. Entonces allí pues no nos queda otra más que estarlo aplicando y hemos obtenido unas excelentes respuestas. Desafortunadamente hay mucho temor en su uso porque claramente es un elemento que fácilmente uno puede pasar de la eficiencia a la toxicidad, entonces es necesario hacer los ajustes para que la cantidad que debemos aplicar adecuadamente. Pero este es un elemento interesante. El otro que seguiría como en frecuencia de problemas es el zinc. El zinc con mucha frecuencia, yo ya no diría tanto como el boro, pero me atrevería a decir alrededor de un 80% es deficiente en nuestros suelos destinados para aguacatejas y allí también vamos haciendo aplicaciones. Y en menor proporción hemos encontrado en algunos sitios con el hierro o que hay excesos que normalmente no son tan dañinos y hemos encontrado en algunos suelos deficiencias de hierro, que es lo que más me ha sorprendido a mí porque no me esperaba encontrar en nuestros ácidos deficiencias de hierro, pero así ha acontecido. Entonces, se vuelve también otro mundo de complejidades, pero para poner el factor más crítico sería la deficiencia de boro. Sí, o sea, bueno, ahí es responsable justo del proceso durante la fecundación, del desarrollo del tubo polínico y entonces vamos a tener o no vamos a tener aguacates, así de, de delicados, ¿no? Claro. Sería su presencia o su ausencia. Sí. Pero sí es sorprendente, como bien decía, de la baja lectura del hierro cuando sus suelos están más cargados hacia un pH ácido y que tal vez podría haber una mayor disponibilidad, ¿no? O sea, Es correcto, eso es en la gran mayoría de los casos, eso es lo que nos acontece, pero nos hemos encontrado unos suelos derivados de ceniza volcánica arenosos y, y claro, el hierro se va removiendo, se va lixiviando y hemos ya diagnosticado en un par de fincas deficiencias de hierro, tanto por los análisis de suelos como por los análisis foliares y por toda la sintomatología típica de deficiencia. No es muy común, no es muy común. Yo diría que se nos ha presentado en el 0.5% de los casos, pero sí ha sido una sorpresa, pues,
haber diagnosticado eso. En materia a todo lo que nos ha venido compartiendo este espacio en este episodio de podcast Aguacate, eh, ¿qué retos, desafíos conlleva hacer un buen manejo del cultivo a partir del suelo, doctor? Bueno, para mí lo más importante es el diagnóstico, es establecer criterios de diagnóstico que, digamos, nos pongamos de acuerdo en términos de qué es favorable para el cultivo, tanto desde lo físico como lo químico y lo biológico. Pero siento que por lo menos desde un punto de partida, lo físico se vuelve en un limitante mayor, porque esto es algo más difícil de corregir en los suelos, por supuesto. Entonces, el diagnóstico, el poder hacer el diagnóstico oportunamente. Muchas veces el diagnóstico llega cuando hay muchos lotes dentro de las fincas que han, digámoslo así, fracasado y hay que hacer es casi que una labor de salvamento o de descarte, lo cual obviamente afecta los temas financieros de los proyectos. Entonces, la oportunidad con la que lleguemos a hacer ese diagnóstico me parece un factor determinante y es la recomendación para todos aquellos interesados en el tema que diagnostiquen, revisen primero sus suelos y en profundidad. Es decir, que vayamos no solo conceptualmente profundizando en los temas, sino ir hasta por lo menos 1 metro, 1,20 m y asegurarnos de que ese suelo sí es adecuado para el cultivo de aguacate. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por este aporte último significativo. Creo que es el punto medular para tomar desde el principio lo que podemos inclusive prevenir o coadyuvar a aterrizar un poquito menos el problema, ¿no? O lo que pueda generar, contrarrestarle a los suelos en su calidad, su manejo óptimo y bueno, generar una producción realmente aceptable, asequible y que vaya de la mano algo hacia lo sostenible, inclusive pudiera ser en tema. Sí. Pues sí, la verdad, ha sido muy interesante este viaje que nos va platicando de todas las experiencias, porque de pronto a uno podría pensar que es más sencillo la producción o que no hay que llevar tantas observaciones, ¿no? Sí. Que no tiene uno que checar y pues la verdad es que no. Es complejo, pero así como podemos también mostrar como unos casos negativos, también podemos hablar de los casos positivos de gente que ha estado sostenidamente produciendo en muy altos niveles la producción. Yo podría decir que aquí podemos encontrar productores que se mantienen entre 25, 30, 35 toneladas y algunos inclusive que han superado la barrera de las 40 toneladas por hectárea por año. Hay unos casos de éxito maravillosos que son también motivantes y que nos permiten decir, sí se puede, pero hay que trabajar muy duro en eso, lo cual yo siento que finalmente es muy reconfortante de que con el trabajo duro, pues finalmente lleguemos a algo positivo. Totalmente, coincidimos ambas, yo creo que sí, sin lugar a dudas. Sí, pues un placer enorme, doctor Walter, tenerlo por aquí, No, para mí, de verdad, y el acompañamiento que nos ha brindado, muchísimas gracias. Yo espero que a todos los que nos siguen y quienes visitan estos podcasts sea bastante nutrido el aporte que hoy nos llevamos con el manejo de los suelos para un cultivo de aguacate. Visto pues en salvaguardar desde el diagnóstico y hacer no caso omiso, sino todo lo contrario, más observadores, más en el análisis profundo que bien lo señaló, y Claro. cuidar muchísimo estas cualidades, tanto las físicas, químicas, biológicas y todo lo que determina que finalmente pues es el soporte para todos nuestros sistemas de producción alimentarios y que tenemos
una gran riqueza también como países latinoamericanos y como en continente, este fuerte de producciones, ¿no? Para todo el mundo, pensando en una alimentación sostenible. Muchísimas gracias a nombre de todo el equipo. Un gran placer para mí estar con ustedes. Desde allá, pues hemos recibido muchas enseñanzas. He tenido la oportunidad de ir donde ustedes, sentir su calidez, sus deseos de apoyarnos también como personas, como gremios. Y yo siento que así podemos salir adelante con todos los retos que se nos vengan y de los problemas y de los fracasos aprendemos y llevamos esto a otro nivel y todos nos enriquecemos finalmente. Muchas gracias a ustedes por generar estas conversaciones tan interesantes, muy amables. No, al contrario. Gracias, muchísimas gracias. Sí. Sin duda, nos quedamos todos con el compromiso del cuidado que tenemos que tener para un recurso que es Sí. definitivamente no renovable, la protección del suelo para el sostenimiento de este cultivo en particular, pero casi del 95% de los cultivos que consumimos en el mundo. Entonces, el extremo cuidado del suelo, desde su visión y la que nos hace favor de compartir, el esfuerzo, Claro. el trabajo y el cuidado que conlleva. Un placer escucharlo nuevamente, doctor. Sí. Muchísimas gracias. Placer. Un placer, un abrazo, saludos, bendiciones hasta su bello Colombia, doctor. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias, bióloga Yadi, Un por placer. esta compañía tan agradable. Gracias, A maestra todos, Tere. muy bonita tarde. Bonita Hasta noche, luego. bonita Cuídase tarde. mucho, doctor. Gracias.